En esta ocasión voy a hacer una breve interpretación de la carta natal de Elizabeth Kubler-Ross. Una vida tan hermosa y habría tantas cosas para decir de ella. Antes de arrancar con la carta, quiero leer un párrafo de una carta justamente, pero no natal, de ella, a un niño enfermo con cáncer que dice: Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer a la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar. Adiós. Bueno, arrancamos con la carta natal. Ella nació el 8 de julio de 1926 en la ciudad de Zúrich, en Suiza, a las 10:45 p.m. hora local. Es trilliza, pero más allá de eso, acá solo voy a analizar la vida de ella y no de las otras dos hermanitas, por ser ella una figura pública. Empiezo por la suposición del Sol y de la Luna, luminarias con peso específico que están en el signo de Cáncer. En el caso de la Luna, es una posición muy cómoda, ya que está en regencia en Cáncer y por estar en casa 4, casa natural de Cáncer por analogía, la torna comodísima a esa luna, ahí a sus anchas, como pesa el agua. De hecho, está en el elemento agua. Ahora, esta luna está conjunta nada menos que con el Sol, que también está en el mismo signo, casi en la mitad. Después le voy a agregar un tercer factor, pero por ahora quiero decir que esta conjunción Sol-Luna en un signo, en este caso Cáncer, nos habla de una persona que tiene adentro de ella muy mezclado lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, el animus, el ánima, el yang, el yin, como quieran llamarle. De hecho, ella tuvo por un lado una postura muy masculina, muy yang, hacia afuera constantemente, desde muy temprana edad. Luego de rebelarse contra un mandato paterno, de trabajar con su papá, al cual se negó, por lo tanto se fue a trabajar como mucama para una rígida dama alemana en plena Segunda Guerra Mundial y posguerra. Luego de esto se va como una suerte de misionera por varios países de Europa, sanando y salvando vidas, ya de estudiante de medicina, luego de médica. Incluso llegó a enfermarse ella y casi fallece por todo este misionado, de lo cual por supuesto después se recupera. Una tempranísima vocación de servicio que la lleva a graduarse como psiquiatra, que es otra manifestación de esta conjunción y del tercer factor. Por otro lado, ella tiene una actitud muy receptiva, muy femenina, acogiendo, no digo todo el que la convoca, porque no fue así, pero sí a muchísima gente que se le ha acercado a lo largo de la vida, pidiéndole consejo, pidiéndole opinión con el tema que le dio notoriedad, que es el de la muerte, tema con el que empezó preparando una conferencia a pedido de un médico, casi un superior de ella, e hizo de eso su propósito de vida, viendo que pasaba en esos días previos a esa transición, que es el fallecimiento de alguien, cuáles eran los anhelos de esos seres, sus miedos, sus arrepentimientos, sus enojos, sus aceptaciones y su paz interior. Si mal no recuerdo, el orden es similar, según la propia Elizabeth, a estas palabras que mencioné. Y en esta suerte de halo de protección y contención que les brindaba, la gente se sentía comprendida, y esto tiene que ver con su fuerte signo de Cáncer en su carta. Amén de esto, en su vida privada ella tuvo dos hijos biológicos, Kenneth y Bárbara. En su libro más autobiográfico llamado La Rueda de la Vida, un libro que recomiendo fervorosamente leer entero, ya que no tiene desperdicios, a mi criterio, confiesa haber tenido varios abortos naturales. Y acá entra a jugar ese tercer factor que mencioné en dos ocasiones, que es el planeta Plutón. También en el signo de Cáncer, formando un estelio, o sea, una triple conjunción con el Sol y con la Luna. Un Plutón que tiene que ver con lo que se aborta, lo que se quita, lo que se erradica de plano,
y con la muerte, y está sobre la cúspide de la casa de los hijos en Cáncer, el signo de la maternidad, interviniendo la luna, planeta que remite a la madre, y al sol, que refiere a su identidad. Por tanto, en lo externo había varias condiciones para estos sucesos que relaté. Su don maternal también se exterioriza en su deseo ferviente de adoptar, mucho más adelante, por supuesto, una comunidad de 20 niños con SIDA, tema que junto al de la muerte fueron los motores de su obra y de su vida, y que a pesar de luchar muchísimo para conseguirlo, no se le dio, a pesar que tenía todo armado, por las cruentas protestas vecinales que temían que se contagiara el resto del pueblo. La solución la encontró dándolos en adopción a otras personas por separado. Pero ya tenía todo armado, incluso hasta los juguetitos, cuenta ella, para cada niño. Habla de su gran, no solo vocación de servicio, sino, repito, su instinto maternal. También se encargó de adultos con HIV, brindándoles amor y apoyo incondicional. De vuelta, acá se ve marcada la triple conjunción en Cáncer entre la casa 4 y la casa 5. Ella, por un lado, tiene ese instinto maternal y de ayudar, quiere hacerlo con esa identidad solar tan potente, tan profunda, esa unión consciente-inconsciente, cada vez más candente, ya que la conjunción luna-sol, en el caso de Elizabeth, es aplicativa, cada vez rige más para su vida. Los planetas y sus significados, en este caso, buscan unirse. Y toda esa creatividad que se expresa a través de la casa 4 y 5, no solo la vuelca a través del cuidado y crianza de Kenneth y Bárbara. De hecho, Elizabeth cuenta que los hijos biológicos de ella no van a vivir con ella, sino con su ex marido, un médico, también por el cual ella se radicó en Estados Unidos. Y me refiero a la convivencia luego del divorcio, que a ella le dolió en el alma, por lo inesperado después de tantos años de matrimonio. Pero ella fue muy consciente del desapego que se propuso, en este caso, primero con su familia de origen, con sus padres, con sus hermanas que quedaron en Suiza, y después, en esta segunda etapa de su vida, de su marido y de sus hijos. Elizabeth sigue después de esto con su carrera, sus libros, sus enfermos terminales, viajes, conferencias y una búsqueda interna, haciéndole honor a su medio cielo en Sagitario. Y una alta expectativa, sensibilidad y emocionalidad bien aplicada. Sol, Plutón, Luna en Cáncer. Si bien a veces no parecía todo esto por esa gracia de enfrentarse con naturalidad a la muerte física de una persona, ella lo hacía desde ese lugar sensitivo. Su ascendente en Piscis refuerza esta sensibilidad y compasión para todos los sufrientes y su interés por lo espiritual, a partir de su interés en la segunda etapa de su investigación, en los casos de enfermos que tenían una experiencia de muerte y revivían, o sea, esos seres que se cuenta que ven una luz, etcétera. Y en la tercera etapa, ¿qué pasaba con los momentos cuando realmente morían? Y por esto último, empezó a tener contactos con canalizadores de seres de otras dimensiones de conciencia, recibiendo guía y mensajes, compartiéndolos de forma mesurada y viviéndoles a veces casi obsesionada con ellos, pero siempre para usarlos con espíritu de servicio a la humanidad. En la casa 1 también está Urano al final de Piscis y ella fue una pionera en sensibilizarse y en compadecerse de los enfermos de SIDA, que en esa época, estamos hablando de los 80, era algo novedoso y que remitía casi siempre a homosexuales, de ahí la implicancia de Urano y por el grado a veces con inesperadas pérdidas. Marte como planeta de acción, en Aries en 1, comodísimo acá, por casa y por signo. Lo mismo habíamos visto en la Luna. Ahora, en el caso de Marte, le da un accionar fácil, natural, casi obvio. Primero sentía con lo que expliqué antes de Cáncer y de Piscis, pero con Marte ejecutaba los sentidos. Mercurio y Neptuno en Leo, en casa 6, llamada casa del servicio,
Le da pensamientos compasivos y nobles, a veces teñidos de ilusiones inalcanzables, llevados a cabo en obras de servicio por ella y por muchos jóvenes que la seguían con fervor. También hacía proyectos demasiado magníficos para poder llevarlos a cabo. Esto lo muestra Júpiter en Acuario poniéndose a Mercurio-Neptuno. Júpiter desde la casa 12, también de servicio, más impersonal. De todas formas, su tesón hizo que cosas que parecían imposibles pudieran lograrse. Este Júpiter también significa que desde el silencio y desde lo oculto tuvo gente que trataba de coartar lo que Elizabeth quería. Recuerdo, por ejemplo, la anécdota de un matrimonio vecino a ella, después de haberse ella divorciado, sobre todo el vecino, llamado por ella señor B, si mal no recuerdo, y que por envidia termina tratando de asesinarla en más de una ocasión en forma de envenenamiento, siendo en teoría un guía pseudoespiritual de un grupo que Elizabeth supo participar de buena fe y por eso, por la inocencia que tenía ella, le costó tanto despegarse de este sujeto y de su grupo. Venus en Géminis, en casa 3, lo que nos da cuenta que toda su obra está hecha desde también lo afectivo hacia la humanidad. Ella habla mucho en sus libros y conferencias de la necesidad que el mundo cambie hacia el amor, para poder salvarse, no solo para los enfermos terminales y para el SIDA, sino un mensaje al mundo entero. Por último, Saturno en casa 8 en Escorpio, planeta de la muerte, en casa de la muerte, en aspecto tenso con Plutón, el segundo planeta de la muerte, y con su Sol-Luna, habla por sí mismo acerca de Elizabeth, que habiendo cumplido acabadamente su propósito de dar amor y apostar a la vida, fuera llamada por muchos la señora de la muerte.